Fiesta de la dedicación, Hanukkah, la historia de Hanukkah. Usted va a salir sabiendo la mayoría, necesitamos más, pero va a salir con una gran idea de esto, lo cual el pueblo cristiano del mundo anda chocando para allá y chocando para acá. Los pastores mandan a celebrar costumbres que tienen que ver con los judíos sin saber que hay algunas que están equivocadas, que incluso son paganismos. Que pueda creer que nosotros vamos huyendo de la gran ramera y creemos que podemos caminar hacia el pensamiento semítico, y allá también hay idolatría. Y hay que tener mucho cuidado y mucho tacto. Dios nos ayude y nos dé esa bendición. Y Dios quiera que lo hagamos con la cordura, con el equilibrio y la mesura suficiente para no desbalancearnos, no irnos ni a lo incorrecto de Jacob, la mentalidad oriental, la parte equivocada que tiene Israel, como la cábala, el misticismo hebreo, el judaísmo ortodoxo que niega al Mesías, pero tampoco quedarnos en el pensamiento romano y griego que tiene que ver con la idolatría a unos niveles ya más altos que los del satanismo, por los cuales se mueve ya hasta hoy día la religión tradicional. Y qué bendición, estamos cerca de una de las fiestas más bonitas de esta época, y no es la Navidad. Vamos a hablar, y usted va a volver a aprender este año, sobre la fiesta de la dedicación, sobre la fiesta de Hanukkah. Fiesta de la dedicación, Hanukkah, la historia. Puede buscar en su Biblia el libro de Juan, capítulo 10, versículo 23. No vamos a hablar nada que no sea bíblico. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Dios mío, esto yo no lo había visto en la Biblia, nadie me había compartido. Se celebraba la fiesta de la dedicación. Era invierno, Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Pero sí, la fiesta de cabañas es sombra del milenio. ¿Por qué dijimos una vez que la fiesta de cabañas era sombra del milenio? Porque dice literalmente en la Biblia que todos los países del mundo van a dejar las armas y van a ser arados y van a cultivar la tierra, y que no se van a levantar más para la guerra, y que van a ir anualmente. Entonces, Jerusalén, para adorar al rey, para escuchar la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice en la fiesta de cabaña, dice literalmente en la fiesta de cabaña. Si la fiesta de cabaña es sombra del reino milenial del Mesías, la fiesta de la dedicación o Hanukkah es sombra del reino venidero, de la eternidad. Mire qué importancia. ¿Por qué la fiesta de la dedicación es sombra del reino venidero? ¿Por qué? Porque entre otras cosas dice la Biblia que Cristo, el Mesías, será en la eternidad nuestra lumbrera. ¿No dice así? ¿Quién alumbraba el lugar santo en el tabernáculo y en el templo? El candelabro de 7 brazos, la lámpara o la menorá de 7 brazos con el aceite. Pues dice la Biblia que en la eternidad no vamos a necesitar ni sol ni luna en la Nueva Jerusalén, porque el Cordero será nuestra lumbrera. ¿Sí dice así? Bueno, Apocalipsis 21-23, para el que quiera investigar, dice allí: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Juan 10:23, ya lo leímos, se celebraba la fiesta de la dedicación y era invierno y Jesús estaba en el pórtico de Salomón. Aunque la fiesta de la dedicación mencionada en este versículo no está en Levítico 23. Es una de las pocas fiestas, junto con Purim o la fiesta de Esther, que yo le doy, en mi opinión personal, credibilidad, la estudio. Usted sabe que en Levítico 23 se muestran todas las fiestas dadas por Dios a Moisés. Pascua, panes sin levadura, primicia, Pentecostés, trompeta, día de expiación y cabaña. Esas son las 7 fiestas, más el día de reposo para ellos, que para nosotros es nuestro día de culto. Entonces, si no está en Levítico 23, ¿por qué le damos importancia y la estudiamos? Sabemos que todos los textos y relatos de la Biblia no están por gusto, ni siquiera un versículo. Ni un versículo está por gusto. Entonces, si hay un versículo que menciona la fiesta de la dedicación e incluso la enlaza con Jesús, entonces al menos debería ser importante para nosotros investigar qué es esta fiesta de la dedicación.
para que nadie nos meta los dedos en la boca. Yo no le estoy mandando a celebrar ninguna fiesta, pero en vez de celebrar con los ojos cerrados, ciegamente la Navidad, Papá Noé, el árbol de Navidad, deberíamos investigar qué es esta fiesta. No es cambiar una fiesta por otra y que porque somos cristianos, estamos en la iglesia verdadera, ya nos celebramos la Navidad, ahora vamos a celebrar la fiesta que es. Conozcámosla. ¿Qué es? Vamos a conocer, vamos a aprender, vamos a tener una fe inteligente, vamos a aprender qué es la fiesta de la dedicación. ¿Por qué? ¿Por qué es importante conocerla? Pues lo dijimos, porque está en la Biblia y porque Jesús, el Mesías, el Rey de Reyes, la celebró. El versículo que acabamos de leer en la Reina Valera del 60 dice, bien camuflajeado para que nadie se hubiera preguntado, ¿qué es esto? Es decir, bien camuflajeadito, dice ahí en la Reina Valera, Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, pero en otras traducciones añade más datos, lo traducen más claramente y dice, por ejemplo, en la Biblia, Dios habla hoy. Era invierno y en Jerusalén estaban celebrando la fiesta que se conmemoraba la dedicación del templo. Ahí una mejor explicación. Pero en la Biblia, el lenguaje sencillo lo dice más claro todavía. Dice allí, en el 10, 22 y 23, era invierno y Jesús había ido a Jerusalén para participar en la fiesta del templo. Así lo dice literalmente, para participar en la fiesta del templo mientras andaba en los patios cerca del portón de Salomón. ¿Será que Jesús nos quería mandar un mensaje con esto? ¿Hay algo en la fiesta de la dedicación que Él quería que aprendiéramos cuando fue incluida? ¿Qué quería el Espíritu Santo? Que aprendiéramos cuando puso ese versículo. ¿Será que Él quería que no todo el mundo entendiera, sino que aquel que tuviera hambre, que aquel que tuviera sed, pudiera escudriñar y buscar y no dejarse, como dicen acá en Colombia, no dejarse meter los dedos en la boca, no dejarse engañar? ¿Qué quería el Espíritu Santo? ¿Qué quería el Padre Celestial? ¿Qué quería Jesús? Que aprendiéramos, que investigáramos y que sacáramos de esta fiesta de la dedicación. Vamos a empezar por el griego. La palabra aquí traducida, la palabra griega traducida aquí por dedicación es ekkainía o enkainía, que significa literalmente renovación o rededicación. Pero renovación o rededicación ¿de qué? En hebreo, ya no en griego, es la palabra Hanukkah. Entonces, ya sea desde la traducción en griego o del original hebreo, es la fiesta de la dedicación, que es también conocida como Festival de las Luces o Hanukkah o rededicación. Y siempre se produce casi 2 meses después de la fiesta de los tabernáculos o cabañas. La fiesta de Hanukkah se celebra durante 8 días, según el calendario hebreo, y comienza el día 10. En 4 días. La estoy compartiendo desde ahora para que aprendamos y entendamos. Se celebra el día 10. Usted va a ver que nadie tiene que ver con eso. Todo el mundo está puesto ¿para qué? Para la Navidad. Dice la Biblia en el libro de Daniel que el anticristo cambiará las fechas, cambiará el calendario. Dice en otras traducciones, cambiará las fiestas religiosas, las festividades religiosas. Y eso ya ha pasado. Todo el mundo celebra las fiestas católicas, paganas y satánicas y nadie conoce las fiestas bíblicas. Y yo no lo estoy mandando a que la celebren, solo quiero que la conozcan. ¿Cuáles son los orígenes de la fiesta de la dedicación o de Hanukkah? ¿Cuáles son los orígenes? ¿Cuál es su historia? Comencemos y vamos a aprender. ¿Cuáles son los orígenes de la fiesta de la dedicación o Hanukkah? ¿Cuál es su historia? Bueno, en los años 330 a.C., Alejandro el Magno conquistó gran parte del mundo conocido, incluyendo Palestina. Pero Alejandro, él permitió a gran parte de los estados a mantenerse individual. Permitió a gran parte de los estados individuales que habían sido conquistados por el imperio griego se mantuvieran autónomos. Es decir, mantuvieran las costumbres, la cultura, la religión. Es decir, Alejandro el Magno era un gobernante, era un tirano, era un conquistador bastante magnánimo. Conquistaba, obligaba a entregar impuestos, pero les dejaba a la gente mantener la cultura y la religión que tenían, y en ese caso a los judíos. Los judíos comenzaron a sentirse cómodos con la forma de reinar de Alejandro y comenzaron a hacer
helenizados. Yo les he explicado varios años atrás qué es helenizar, pero hoy lo va a volver a oír si no se acuerda. ¿Alguien se acuerda qué es helenizar? Helenizar significa ser como griego o hacer como griego. Usted sabe que en Colombia está muy de moda el inglés y todo lo que tiene que ver con Estados Unidos. Siendo acá en Colombia típico la guayabera en la costa, en Boyacá la ruana, acá no sé el poncho. Usted sabe que hubo tiempos acá en la iglesia que si no se predicaba con camisa manga larga y corbata, no dejaban subir al púlpito, porque fuimos gringuizados, fuimos norteamericanizados por medio de Hollywood. Qué chévere se sentiría un ejecutivo si va a una explicación con un video bingo y empieza, bueno, aquí el marketing, el Fresh Press, el More Price, usted sabe, llame ya, compre el Fresh France Jeans. Es decir, helenizar es que a la gente le gusta. Así como hoy le gusta la cultura norteamericana y se las dan de gringo hablando palabras en inglés y español como el Spanglish, imitando a los norteamericanos en las películas, celebrando sus fiestas, en aquel tiempo la gente, el pueblo judío se comenzó a sentir cómodo con la forma de reinar de Alejandro y comenzaron a ser helenizados. Helenizado significa ser como griego o hacer como griego. En otras palabras, el pueblo judío estaba siendo asimilado por la sugerente, tentadora y provocativa cultura pagana griega, con toda su filosofía, con toda su mitología, con todas sus tradiciones e inmoralidades. El pueblo cuna del homosexualismo en el mundo es el pueblo griego. Ellos son fanáticos con los gimnasios, los fitness, lo exterior, el perfil griego es famoso. Ellos fueron los que trajeron lo más pernicioso a la cultura moderna y occidental. Y los judíos, como Alejandro el Magno, estaba siendo un tirano, un conquistador bueno, estaban siendo absorbidos por la cultura griega. No estaban siendo, ellos lo hacían por su gusto. Estaban siendo contaminados, estaban contaminando la pureza nacional con la cultura griega. Bueno, Alejandro el Magno muere en el 323. Acuérdense que antes de Cristo los años van descendiendo hasta que llega, desde el 330 que conquistó parte del mundo conocido hasta el 323 que murió. Y 150 años después que murió, subió al poder otro gobernante diferente. ¿Se acuerda cuando José? Cómo había un faraón bueno y después cuando murió José, 400 años después llegó un faraón malo que los puso a chillar a todos. Pero ya ellos estaban casi asimilados por Egipto porque adoraban un becerro, les gustaba la cultura egipcia. El pueblo le gusta dejarse absorber por el mundo. No sé si usted sabe, pues antes de la pandemia, iglesias con humos, luces, discotecas, rock duro, disfrazándose para Halloween, demás y demás. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita. 150 años después que muere Alejandro el Magno, sube al poder Antíoco IV Epífanes. Y Antíoco, ¿vea de dónde viene el nombre de Antioquía? Antíoco Epífanes, quien tomó el control del imperio griego, era totalmente diferente al bueno, al benevolente, al magnánimo, bondadoso tirano Alejandro el Magno. Antíoco IV Epífanes era déspota, era cruel, contaminó y profanó el templo, colocó un sacerdote helenístico. ¿Ya sabe lo que es un sacerdote helenístico? Un sacerdote pagano que hacía el ritual más griego que judío. Es como que ahora tengamos un pastor que es más psicólogo que dones del espíritu, que enseñe más de los temperamentos que de los dones del espíritu. Bueno, entonces este Antíoco Epífanes puso un sacerdote helenístico en el templo. Antíoco levantó en el templo de Jehová un altar para el dios Zeus en el mismo lugar santo y lugar santísimo. Llenó el altar de ídolos, como ha hecho hoy la religión tradicional. Usted llega a una parroquia de la religión tradicional y va a ver ídolos desde que llega hasta que sale por toda parte. Estatuas, muñecos, de todo tipo en toda parte. No solo eso, sacrificó un cerdo en el nombre de Dios. Imagínense que para los judíos el cerdo es un animal inmundo. Para los judíos, el cerdo tipifica la carne, porque cuando usted quiere quitarse la envidia, cuando usted quiere quitarse el celo, cuando usted quiere quitarse la inmoralidad, la carne chilla como un cerdo, como un marrano. La carne no quiere. El cerdo es símbolo de ego en el judaísmo. Y este Antíoco sacrificó un cerdo y roció con la sangre del cerdo los rollos de Torá. ¿Se imagina lo que eso significaba para los judíos? Y lo hizo intencionalmente para profanar, deshonrar, mancillar al eterno Dios Todopoderoso.
saqueó los símbolos sagrados, se llevó todo lo que era de oro, reemplazó los símbolos sagrados por figuras paganas, masacró y torturó a los judíos, prohibió las prácticas del judaísmo, torturaban a los judíos, los quemaban vivos, mataban al que circuncidaba a los niños, mataban al niño, lo colgaban del cuello de la mujer y ahorcaban a la mujer, con el niño colgado al cuello por circuncidar al niño. Masacró, torturó, prohibió las prácticas del judaísmo, prohibió la lectura de la Torá. ¿Qué prohibió? ¿Cuáles prácticas? Entre otras cosas, prohibió la lectura de la Biblia o la Torá para ellos, que es los primeros 5 libros de la Biblia. Prohibió las celebraciones festivas. Es decir, lo primero que hizo Antíoco Epífanes, una de las cosas que hizo fue prohibir las festividades religiosas de Levítico 23. O sea, parece ser que el diablo tiene mucho interés que nadie conozca de la fiesta que están en Levítico 23 y menos que la celebren. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Prohibió la circuncisión de niños bajo pena de muerte, tanto del niño como la madre, y todo lo que tenía que ver con la inmoralidad lo apoyaba. El juego de azar, la maldad, el sexo fuera del matrimonio, todo lo que fuera maldad lo apoyaban, como hace el mundo hoy día, que apoyan al movimiento LGTB, que apoyan la ideología de género, que apoyan el feminismo, que apoyan todo lo que es malo. De esto aprendemos que cuando Alejandro el Magno estaba en el poder y puso un gobierno político tolerante y no había persecución religiosa, los judíos estaban cómodos, dejándose absorber por el mundo con su idolatría y su paganismo, con esa política injusta del mundo, como nos está pasando hoy a nivel mundial. ¿Qué sucede cuando te sientes muy cómodo con los gobiernos y las culturas paganas que están sobre ti? Sucede que Dios permite que algo suceda. Dios permite que hasta se inventen los malvados y el diablo una pandemia. ¿Para qué? Para despertarte a la realidad de ese peligro. Si el enemigo externo te persigue y te quiere destruir frontalmente, no te puede derrotar, solo te fortalece. Cada vez que el diablo ha tratado de perseguir a la iglesia, torturar, quemar, lo que hace es fortalecer la iglesia crece. Pero entonces el enemigo adopta otra táctica, que es asimilarte y contaminarte como iglesia, porque si te asimila y te contamina, así sí te puede destruir en la tierra y te puede destruir eternamente, pues te aleja de Dios y te aleja de la eternidad, como Balán y Balac. Hoy el paganismo, el satanismo se está infiltrando, se está tomando, está llenando el cristianismo. El paganismo y el satanismo están disfrazándose de libertad de conciencia, se están disfrazando de libertad como la ideología de género, que no, cada cual tiene derecho a hacer con su vida lo que sienta. Si siente que es una jirafa y alguien le dice que estás mal, dices que eres un jirafóbogo. Entonces, imagínese eso. Entonces, las fiestas paganas de la religión tradicional, la cultura, la filosofía, el humanismo, la psicología, la idolatría del mundo se está tomando y contaminando la fe del verdadero pueblo de Dios. Si el diablo puede contaminar la fe, así sí puede destruir la eternidad de muchos creyentes. Lo que hace la persecución religiosa, que aquí hasta ahora empieza con la pandemia. En Cuba está desde hace 80 años. ¿Desde cuánto tiempo lleva la revolución cubana? 60, 70. Imagínense, aquí empieza hasta ahora, pero en Cuba es desde hace años. La persecución religiosa lo que hace es mostrarnos que realmente el mundo no es amigo de la iglesia, que realmente la política no es amigo de la iglesia. Lo que hace la persecución religiosa es mostrarnos que realmente el mundo es enemigo de Dios y enemigo de nosotros. Lo mismo pasó en Egipto. Después de José, el faraón era buenísimo, hasta Moisés, casi 400 años, los faraones eran buenos y los judíos estaban ya calviándose la cabeza, estaban adorando los dioses egipcios y estaban casándose con egipcios, estaban absorbiendo la cultura egipcia. Hubo faraones benévolos. En los tiempos de José y después de su muerte, el pueblo de Israel se acomodó a la ramera de esa época. De tal modo lo demostraron con el becerro de oro. Lo mismo pasó en Asiria, en los tiempos de Mardoqueo y Esther. Los judíos demostraron que estaban dejándose asimilar por el imperio de aquel tiempo cuando asistieron al banquete real, al cual dice que fue todo pueblo, lengua y nación,
y estaban incluidos los judíos, menos Mardoqueo. Lo mismo pasó en este tiempo de Alejandro el Magno y Antíoco Epífanes. En esos 150 años de Grecia es lo que enseña básicamente esta fiesta de la dedicación o de Hanukkah. Y lo mismo está pasando hoy con Roma, la religión tradicional, el mundo secular, el paganismo, el satanismo, el misticismo del judaísmo ortodoxo, que están tratando de asimilar al pueblo de Dios. Siempre que el pueblo de Dios se dejó permear del mundo, Dios permitió una persecución externa. Entonces, es lo que va a pasar hoy. En estos tiempos, es lo que está pasando en el futuro cercano con el pueblo de Dios antes del rapto y en la tribulación. Dios va a permitir que el pueblo de Dios sea perseguido para que suelte tanto paganismo y tanto parecido con la gran ramera. Cuando Jesús habló con la samaritana, le dijo en Juan 4, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. No le estaba hablando de la vida personal de ella solamente, le estaba hablando a Israel de los imperios con los que se había mimetizado en el pasado y con el imperio que se estaba mimetizando en ese momento. Le habló de Egipto, primer marido, de Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia. Con esos imperios se había mimetizado y ahora se estaba restregando con Roma. El peor peligro para el pueblo creyente no viene de afuera, eso lo fortalece. Escasez, persecuciones, tribulaciones, eso fortalece el pueblo, está comprobado. El peor problema viene del enemigo del mundo que viene en forma aparente de amigo y terminamos pareciéndonos a ellos porque asimilamos su mundo. Ojo con los amigos mundanos. Santiago 4:4, para si no me cree a mí. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué es la amistad con el mundo? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. 4:5. ¿O pensáis que las escrituras dicen en vano? El Espíritu, Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Dios es celoso con nosotros, no nos quiere allá revolcado, alterando con el diablo. ¿Cómo sucedieron los acontecimientos? Ya sabe, Alejandro el Magno era bueno, conquistó, dejó que siguieran con su religión, pero a los judíos les empezó a gustarlo. Ya tenían gimnasios, ya tenían lugares fitness en Jerusalén, ya las mujeres se vestían como griegas, las judías, ya estaban los sacerdotes, el sumo sacerdote quería traer a Grecia para la religión judía. Y entonces, ¿cómo sucedieron los acontecimientos que llevaron desde ahí hasta Hanukkah o la fiesta de la dedicación? Bueno, en el 164 a.C., 2 grupos principales de judíos se opusieron a Antíoco Epífanes. El primer grupo lo formó Judas Macabeo y su padre. Macabeo significa el martillo. Y el otro grupo, los Hasidín. Los Hasidín se convirtieron después con los años en los fariseos. Ellos unieron fuerzas y juntos derrotaron a Antíoco Epífanes y su poderoso ejército griego. Era un ejército poderoso y libertaron al pueblo judío. El imperio griego logró vencer a todos los imperios que eran fuertísimos. Alejandro el Magno fue conocido como uno de los más grandes conquistadores y guerreros. El ejército griego no entendía con nadie. Inventaron los primeros tanques de guerra porque ellos cogían elefantes y les ponían corazas y los armaban y ponían gente con lanzas y flechas a disparar desde arriba y por donde iban corriendo esos elefantes acababan con todo. No había gente con lanzas que detuviera. Era una pelea desigual. Miles de griegos contra unos pocos judíos mal armados. Pero ellos, con el poder de Dios, derrotaron al poderoso ejército griego y libertaron al pueblo judío. Cuando los judíos le ganaron, vencieron a Antíoco Epífanes, después de los años que él había prohibido el sacrificio y la adoración, había prohibido el servicio en el templo y había profanado el templo, los judíos cuando conquistaron procedieron a la limpieza del templo y a la rededicación del templo. ¿Qué hicieron? Rededicaron. Bueno, ellos procedieron a la limpieza y rededicación del templo y después celebraron esa victoria espiritual. Esa victoria espiritual de que ellos vencieron a los griegos y conquistaron el templo, lo pudieron limpiar para volver a usarlo para lo que había sido hecho, fue la primera fiesta de la dedicación. Entonces, como el templo ya estaba, era la rededicación del templo. Es decir, ellos pudieron rededicar el templo y usarlo para lo que había sido construido antes de la interrupción de los servicios. Y celebraron por primera vez, como dije, la fiesta de la dedicación
o Hanukkah. Entonces, en Hanukkah o dedicación se celebra la reinauguración del Templo de Jerusalén y su dedicación exclusiva al servicio de Dios. Entonces, Hanukkah o rededicación trae un mensaje de servicio y de adoración exclusiva a Dios, sin la contaminación del mundo idólatra y su cultura pagana y sugerente. Desde entonces ellos conmemoran Hanukkah 8 días para que fuera celebrado todos los años hasta hoy, pues como le dije, llamado Hanukkah o rededicación del templo, donde, para resumir, repetimos que ellos conmemoran la derrota milagrosa del poderoso ejército griego, pues como dije, los hebreos eran pocos y no poseían casi ni armas, la liberación del pueblo judío del yugo opresor de Roma y la limpieza y rededicación del templo, que es la más importante. ¿Qué significa para los judíos la fiesta de la dedicación o Hanukkah hoy? Ellos dicen que los 8 días de fiesta es por el milagro del aceite para el candelabro o la menorá. ¿Por qué? Porque cuando ellos reconquistaron Jerusalén y reconquistaron el templo, no tenían suficiente aceite para reiniciar el alumbrado. ¿Por qué los griegos habían contaminado el aceite? Usted sabe que el aceite, lo estudiamos una vez, la obtención del aceite para el alumbrado era un proceso bien complejo y demoraba mínimo 8 días, porque había que triturar el aceite, machacarlo. Entonces ellos encontraron una sola porción no contaminada y debía durar un día, era una porción para un solo día. Sin embargo, duró milagrosamente 8 días hasta que los sacerdotes pudieran hacer el proceso para preparar más. Además de que creo que en ese milagro del aceite, que había la porción de un día y duró 8, ellos celebran 8 días por el motivo de su conexión con la fiesta de Cabañas o Sukkot, y otro día lo vamos a explicar mejor. Pero también celebraban el milagro por el cual tan pocos judíos mal armados habían podido vencer un ejército numeroso y pudieran haber recuperado el templo. ¿Qué significa para nosotros hoy esta fiesta de rededicación o Hanukkah? Prácticamente nadie en el mundo cristiano celebra a Hanukkah. Casi nadie conoce a Hanukkah. Al menos deberían conocer de qué se trata esta fiesta, en vez de celebrar la fiesta de la religión tradicional y las paganas como la Navidad o Halloween o el Día del Amor y la Amistad o el Día de las Madres o todas esas. Al menos deberían conocerla. Como dije, al menos conocerla bien, estudiarla bien. ¿Por qué? Porque están en el Nuevo Pacto y aquellas no, están en la Biblia. ¿Cómo nos hicieron celebrar y conocer fiestas que no están en la Biblia, y las que están en la Biblia nos hicieron odiarla y decir que eran maldición? ¿Hasta dónde nos llevaron? ¿Hasta dónde nos han engañado? ¿Qué tiene que ver esta fiesta con nosotros? ¿Por qué es relevante para nosotros los cristianos? Primero, Dios permitió a los paganos afligir a su pueblo porque estaban siendo asimilados en esa cultura. Eso no está pasando con las iglesias de hoy. Como dije, humo, luces, rock duro, disfraces, el mundo metido en la iglesia, en el paganismo. ¿Sí? Dios permitió afligir a su pueblo porque el pueblo estaba asimilándose se está asimilando por la cultura del mundo. Está mezclando lo pagano con la adoración al verdadero Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Como dije, entre los tiempos entre José y Moisés y en los tiempos de Asuero y Esther. Cuando Él nos aflige, cuando Él permite incluso una pandemia como esta, es por una razón muy fuerte. No es porque Él no nos ame, es más bien porque nos ama tanto que no desea perdernos. Como usted cuando se porta fuerte con su hijo, cuando usted se porta fuerte con su hermanita o su hermanito menor, es porque usted no desea que le pase malo. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo que quiere. Hebreos 12:5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecia la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Hebreos 12:7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos
y no hijo de Dios. Cuando una persona hace y deshace contra la iglesia y hace y desbarata la iglesia y divide y anda por ahí feliz pensando que no le pasó nada como Jezabel y anda feliz creyendo que es inmune y es impune y puede acabar y hablar del pastor y de los líderes y dividir y no le pasa nada, este es el versículo que le sirve. No es hijo de Dios, es bastardo. Hay una diferencia y esto es entre col y col. Cuando a usted le pasa algo, que usted está metidito con Dios y usted hace una cosita mal hecha y viene el golpe. Eso es una corrección, como cuando usted corrige a su hijo. Pero cuando una persona hace y deshace y no le pasa nada, lo que le viene no es una corrección porque ya Dios no lo tiene como hijo. Le viene es un juicio. Y ahí está el que se mató y no tuvo tiempo de hacerle ni la oración de fe. O el que le pasa algo y se le destruye la vida y no tiene tiempo de corregir. Porque Dios no lo está tratando como hijo, sino como bastardo. ¿Y qué es un bastardo? Es un hijo de un adulterio. Y el que no es hijo de Dios, entonces es hijo de ¿quién? Del diablo. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo. ¿A quién le gusta que Dios le dé ese latigazo? Sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia en los que han sido ejercitados. Y Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Él nos corrige para llamar nuestra atención. Porque hoy hemos permitido mezclar lo pagano con lo bíblico. No estoy hablando de esta iglesia, ni la de allá, ni la de acá. Estoy hablando de la iglesia evangélica mundial. Lo que pasa hoy y está pasando y todavía no se parece a lo que va a pasar antes de la tribulación, después del rapto, en la tribulación y la gran tribulación. Eso no es nada. Esto es el inicio. Esto es lo que está pasando hoy, porque el pueblo de la iglesia mundial está mezclando lo pagano con lo bíblico. ¿De qué otra forma podemos explicar lo que está pasando hoy a nivel mundial y a nivel nacional? Lo que pasa es corrección de Dios. Todo lo que aflige a la familia, al matrimonio, a los hijos, a la salud, a la finanza, a la sociedad en general, es corrección de Dios. Satanás es solo el látigo. Segundo, cuando el pueblo de Dios, oiga esto, en el antiguo pacto se mimetizaba con los paganos, absorbía la cultura pagana, el mundo, contaminaban el templo de Dios. ¿Y qué es lo que hacía Dios? Dios removía su espíritu, sacaba su espíritu del templo y el espíritu se iba del templo y de su pueblo y se alejaba. Hoy en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, sabemos que el espíritu lo que hace es se contrista, no se va. Y quedamos débiles para caer en ataduras. Mucha gente está cayendo en ataduras que no puede soltar porque tienen o tenemos contristado al Espíritu Santo de hoy. Aquello sucedió como sombra, como símbolo, para enseñarnos a nosotros hoy. Pues ellos, los judíos, ni siquiera tienen el templo físico. Si no está ni siquiera el templo físico, ¿quién debería conocer de la fiesta de Hanukkah, que es la rededicación del templo? ¿Qué dicen las Escrituras sobre el verdadero templo de hoy? 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo hoy? El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. No podemos compartir nuestro corazón con el paganismo. Usted puede creer que tiene libertad de conciencia y creer que puede ir a una discoteca, a una cantina de billar y tragos. Puede creer que puede ir a un rito satánico, a una sesión de brujería o espiritismo, un toque de tambor de santería, una fiesta pagana de la religión tradicional y católica como la Navidad, o cualquier concierto de pagano de rock duro, yo conozco. Pero usted es libre en Cristo, en el Mesías. ¿A qué va ese lugar? ¿A predicar? ¿A mostrar que es fuerte de conciencia? Más bien no debe preguntarse, ¿estoy agradando a Dios y participo en eso? ¿No estoy dañando a los hermanos débiles? El tercer templo será construido y será profanado por el anticristo. Y regresará el Mesías para destruir el anticristo y gobernar el mundo de Israel. Pero ahora mismo nosotros, usted y yo, somos el templo del Espíritu Santo. Las 10 tribus fueron llevadas a la cautividad y perdieron el derecho del templo y del Espíritu de Dios, del Ruach HaKodesh y al poder de Dios. Pero la idolatría, el paganismo, porque hacían lo que querían hacer Israel. Ellos perdieron ese derecho al templo y al Espíritu porque hacían paganismo, idolatría, porque tomaban las prácticas del mundo y asimilaban la fe. Y perdieron además todo lo que estaba implícito con el templo, los privilegios de celebrar los días festivos. Y cientos de años después se olvidaron de Dios y de sus fiestas. Las 10 tribus están asimiladas del mundo y perdieron la herencia del pueblo judío.
No saben ni siquiera que son judíos, muchos de ellos. Realmente cuando no hay fiesta de Dios y el pueblo, cuando no hay fiestas entre Dios y su pueblo, es porque el pueblo está bajo castigo. ¿Qué pasó con el faraón en Egipto? Que no los dejaba salir al desierto porque los tenía ¿cómo? Esclavizados. Antíoco Epifano tampoco, y los demás. Por eso dice el profeta Oseas 2:11, haré cesar todo su gozo y sus fiestas y sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades, y los castigaré por los días en que incensaban vales y adornaban de sus arcillos y joyeles y se iban tras sus amantes y se olvidaban de mí, dice Jehová. Qué tremendo, dice Dios, que por estar incensando vales y adornando el altar de Baal, Dios se puso bravo con ellos y le quitó las fiestas bíblicas. ¿Sabe cómo se celebraba a Baal? En un árbol, adornado con bolitas. A diferencia de las 10 tribus, la tribu del sur, protegieron los derechos del templo, porque ellos pensaban que estaba la presencia de Dios en ese lugar. Usted y yo somos hoy el templo del Espíritu del Señor. Y desde hace mucho tiempo atrás el enemigo impurificó tu templo, mi templo, lo contaminó con pecado, con idolatría, con paganismo, con maldad. Solo la sangre del Mesías, la sangre de Cristo lo hace limpio. Y eso es lo que hace alusión la rebelión de Judas Macabeo. El martillo le aplastó la cabeza a la serpiente. Esta fiesta tiene un mensaje. Todos aquellos que creen en Jesucristo, el Mesías, y lo siguen, sus templos, que es su cuerpo, son limpios. Acuérdese que el mismo Señor limpió el templo con un látigo, pero nuestro cuerpo con su sangre. Cuando Él celebró la fiesta de la dedicación o Hanukkah, creo que nos estaba tratando de hacer recordar, hacernos un llamado que debemos limpiar, rededicar nuestro cuerpo, nuestro templo y sacar el mundo y toda mezcla y contaminación de paganismo, sobre todo la de Grecia y la de Roma, la ramera de hoy. Es mejor que hagamos una auditoría y hagamos las cosas como Él nos dice, sin añadir paganismo. Toda sana doctrina que enseña lo que hace es limpiar el templo del Espíritu Santo, porque el látigo es la palabra. Los romanos heredaron de Grecia su paganismo, entraron a nuestro templo, que es nuestro cuerpo, y lo profanaron. No es solo el templo físico con sangre de cerdo, que es el ego. No solo el templo físico de nuestros hermanos judíos fue el que destruyeron. Es tu templo, tu cuerpo, la familia está envuelta a nada. La gente llena de ego, no sabe cómo pelear con eso. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra palabra contaminada con paganismo y con Roma. La inmoralidad del mundo encuentra lugar entre muchos creyentes, entre los jovencitos principalmente. Los líderes evangélicos prefieren la psicología y los temperamentos y las enseñanzas que los dones del Espíritu. Prefieren el humanismo que la teología. Prefieren la teología de la prosperidad porque les promete plata. Allá donde hay un pastor que dice, de 100,000 pesos que Dios le va a dar 1,000,000, ahí van y hacen filas para entrar. Pero el que predica la sana doctrina ni siquiera quieren ir. Hay que rogarles para que vayan. Tu cuerpo es un templo. Y los que no van a soltar las ataduras es porque están enamorados de las tradiciones de hombre y no permiten al Todopoderoso que limpie su templo, su cuerpo. Pues solo tendremos el aceite del cielo para encender la menorá, para encender el candelabro. Solo tendrás la luz encendida de tu templo, solo tendrás iluminación de la unción del Espíritu Santo, y solo se te permitirá tener luz cuando permitas que Dios te limpie, cuando permitamos que Dios nos limpie. Si estamos en tiniebla, abramos nuestros corazones para que Dios nos limpie. ¿Por qué la celebración de la dedicación o Hanukkah, que es profética? Acuérdense que toda fiesta es conmemorativa, simbólica y profética. Esto que voy a leer es impresionante. Oiga esto. ¿Por qué? Porque es parte de la historia secular. Está registrada como historia secular. Es una cita tomada del libro La Guerra de los Judíos. Usted puede poner en internet La Guerra de los Judíos por Fabio Josephus y va a ver un libro de historia antigua aceptado por la comunidad mundial por la historia. ¿Y qué dice este libro de la Guerra de los Judíos en esta cita? Dice, y por estar el rey de sí muy deseoso de este negocio, fácilmente consintió con lo que ellos suplicaban. De esta manera, con mucha gente de guerra, salió a atacar a los judíos. Y después de haber combatido la ciudad con fuerza, la tomó y mató muchedumbre de los amigos de Ptolomeo. Y dando licencia a los suyos para saquear la ciudad, él mismo robó todo el templo y prohibió por 3 años y 6 meses, eso no le dice nada, prohibió por 3 años y 6 meses la continuación de la religión cotidiana. ¿Será coincidencia que según la historia registrada, aprobada de este historiador antiguo, Antíoco Epífanes prohibió la religión hebrea por 3 años y medio y levantó una estatua de Zeus, el dios Sol, el rey de ellos, de los griegos, y profanaron el templo y sacrificó cerdos y roció con la sangre de los cerdos los rollos de la Torá, Pentateuco de la Biblia y las demás cosas? ¿No será más bien que el Padre Eterno nos trata de mostrar algo a través de esta celebración, de esta fiesta?
de la dedicación de Hanukkah, aunque las traducciones de la sociedad bíblica camuflaron el hecho lo más que pudieron, cambiaron el nombre de la fiesta de Hanukkah o rededicación por la fiesta de dedicación. Yo creo que Cristo, el Mesías, nos dejó una pista para que investigáramos el por qué Él participó en esta fiesta. Porque este hecho histórico sucedió a pequeña escala en aquella época, en una región limitada de Israel, pero se va a repetir a futuro en mayor escala, a escala mundial. Daniel 12:11, y del tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, 3 años y 6 meses. Porque es exactamente lo que va a suceder al final de los tiempos. Una vez más, el anticristo, el antimesías, pondrá un ídolo en el altar y profanará el templo. Antíoco Epífanes es reconocido como el tirano más malvado y más parecido al anticristo de todos los tiempos. Yo siempre pensé que el más parecido era Fidel Castro hasta que leí la historia de Antíoco Epífanes. Todo está en las Sagradas Escrituras por algo. Si el Todopoderoso no hubiera querido, no estuviera ahí. El versículo que dice que el Señor Jesús celebró la fiesta de la dedicación, o las luces, o Hanukkah, así como Antíoco IV Epífanes interrumpió los servicios del templo y prohibió la religión tradicional por 3 años y medio, así será en el futuro en el anticristo. Según la profecía, a la mitad de los 7 años, es decir, a los 3 años y 6 meses, el anticristo profanará el templo y pondrá un ídolo. Después de 3 años y medio, Judas Macabeo, el martillo, lo aplasta y rededica el templo. Tú eres rededicado. Después de 3 años y medio, el Cristo va a venir a la batalla del Armagedón, va a aplastar la cabeza del anticristo y de Satanás. No importa lo puro y dedicado que creas que estás a Dios. La realidad es que no estamos puros lo suficiente. Solo a través de la sangre del Cordero, si vivimos para Dios, vamos a ser limpiados. En Apocalipsis se habla de los 7 espíritus, Apocalipsis 4:5, de la lámpara de 7 brazos, de fuego, de lo que significa la menorá, pero eso es otra enseñanza que habla constantemente. Tú y yo somos la luz del mundo, la lámpara, la menorá, pero nuestra luz no brillará hasta que no esté limpio nuestro templo, y este es el tiempo que debemos limpiar nuestro templo. No debemos tolerar las malas cualidades que tenemos, no debemos decir, bueno, yo soy vulgar, chismoso, soy grosero, soy de mal genio, soy lujurioso, pero no puedo con eso, no puedo cambiar. No podemos decir, no, las tradiciones de las festividades religiosas de la religión tradicional vienen conmigo desde mi papá. Yo me acuerdo cuando adornábamos o cuando juntos hacíamos esto. No, no es verdad. Fuimos hechos un templo santo y sin manchas, ni arrugas, ni ídolos. Por eso debemos permitir a Dios que limpie de ideología, de doctrina. Tenemos que echar a Roma y a Grecia de nuestra fe. Y hablo del espíritu de Roma y del espíritu de Grecia. El templo está contaminado con ego, simbolizado por el marrano, el que sacrificó a Antíoco Epífanes, la mala inclinación tipificada por Roma y por Grecia. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Bendícenos con esta palabra. Queremos aprender, queremos saber, no queremos cerrar nuestras mentes y nuestros corazones. Queremos tener abierta nuestras mentes a un milagro de salud.